El 68 se acabó. Pasó. Over. Forbye. Lo extraño es que hay mucha gente que quiere acabar con el 68. Quieren acabar con algo que se acabó. Es cierto, 1968 es una historia antigua, de otro siglo. Sin embargo, en Francia estas imágenes de la revolución encienden todavía el debate político. Después de 40 años, la izquierda y la derecha todavía mantienen estas imágenes como rehenes. Para entender de verdad lo que nos ha legado ese año, hay que mirar más allá de nuestras fronteras. La herencia de 1968 no es únicamente francesa, es mundial. Les événements de mai ont commencé par ceux de la Sorbonne, sur lesquels on épilogue en vain. Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connues. 1968. Un mundo en convulsión. Todos tenemos en la memoria las cargas de los CRS, los adoquines, las barricadas, el barrio latino en llamas. Pero los héroes de 1968 son americanos, alemanes, checos. También lo son africanos, del Senegal o Argelia. En las facultades de todo el mundo los estudiantes se rebelaron aquel año. Algunos ganaron, otros perdieron. Sus destinos han dibujado el mundo actual. Daniel Cohn-Bendit, la figura insolente del mes de mayo parisino, se ha convertido en diputado europeo. Jean Palach, el estudiante de cara triste, símbolo de la insurrección en Praga, se inmoló prendiéndose fuego pocos días antes del final de 1968. La pasionaria del movimiento feminista en los Estados Unidos, Robin Morgan, sigue combatiendo por un mundo más justo para las mujeres. Tommie Smith, estrella de los Juegos Olímpicos de México, es más conocido por su puño en alto en el cajón más alto del podio que por su victoria en la pista. Las imágenes de estos hombres y mujeres han quedado grabadas para siempre en nuestra memoria. Son los actores de 1968, los actores de esta zona cero, la protesta mundial. Tommie Smith vive en la actualidad en un barrio de Atlanta. Después de haber pasado su vida como simple entrenador en varias universidades norteamericanas, es desde hace 2 años representante de una marca deportiva importante. Se acuerda de México. México, donde también bramó la protesta estudiantil. México, donde la sublevación fue reprimida con sangre. En octubre de 1968, 300 jóvenes murieron por las balas del ejército, solo 10 días antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. To win gold medals for one's country and still feel a second-class citizen is the bitter paradox facing many colored Americans. 19 segundos 83 centésimas. El tiempo de unos 200 metros de ensueño. Un récord mundial que iba a permanecer 10 años imbatido. Tommie Smith entró por pleno derecho en la gran historia del deporte. El único momento de toda la carrera en que sentí alegría fue justo al cruzar la meta. Pensé, se acabó, se acabó. Pero no había hecho más que empezar.
El joven Tommy Smith no quería contentarse con sus hazañas deportivas. Los Juegos Olímpicos le ofrecieron una oportunidad de oro para un gesto político que iba a hacer historia. No había ido a México solo a conseguir una medalla. Quería tener al mundo como testigo. Estaba en una situación en el que mi país se decía libre. ¿Querer comprometerme? En absoluto. No me quería comprometer. Quería ir a la universidad, conseguir una licenciatura, tener un trabajo, una familia, ver la televisión y morir feliz. Eso era básicamente lo que quería. Pero me vi empujado por el sistema político, a causa de lo que era, un gran atleta. En 1968, Tommy Smith estudiaba en la Universidad de San José, en California. Repartía su vida entre los estudios de psicología y el atletismo. This is the field where we come and practice with Tommy every day for about 2 hours. Why don't you come along with us and watch practice, okay? Procedente de una familia pobre del sur de los Estados Unidos, estaba muy sensibilizado con la lucha de sus hermanos negros por los derechos civiles. Cuando llegué a la universidad acababa de salir de los campos de algodón. Había sido bendecido con la facultad de correr rápido. No quería volver a los campos y recoger algodón. No quería hacer lo que había hecho mi padre. Él me decía: hijo, cuando crezcas no hagas lo que yo hago. Me lo repetía a menudo. No hagas lo que yo hago, llega más lejos. Y eso hice. Me preguntaron más de una vez: Tommy, ¿por qué no lo hiciste en Los Ángeles, en el preolímpico, para que la vergüenza quedara en el país? Se equivocaban. Llevábamos haciendo ese tipo de cosas en Los Ángeles más de 400 años, pero no nos habían escuchado. Quería comunicar un mensaje. Los calcetines representaban la pobreza. Los calcetines que llevaba en los pies representaban la pobreza en que vivía la gente de este país, sobre todo los negros. El inclinar la cabeza no era gesto de desprecio a la bandera, sino una oración, un grito pidiendo libertad. Estoy muy orgulloso de este país y de lo que ha hecho, pero no significa que sea un país perfecto. El Comité Olímpico Norteamericano nos dio unas cuantas horas para marcharnos. Esperamos a que pasaran y nos fuimos de México. Queríamos volver a casa. No teníamos ganas de quedarnos allí más tiempo. Cuando volvimos a la facultad no pudimos encontrar trabajo. De hecho, me despidieron del trabajo que tenía como lavacoches. Todo era nuevo. Tenía que volver a empezar de cero. Y digo empezar de cero, porque con 23 años mi carrera de atleta se había acabado. Aquel año, miles de jóvenes de todo el mundo expresaban su hostilidad en lo relativo a Norteamérica. La guerra de Vietnam cristalizó los rencores y las iras. Los salvadores del 39 y el 45 demostraron ser también capaces de lo peor. Por todas partes florecían los mismos lemas. Entre los ingredientes que permiten explicar el 68 está la solidaridad con la revolución vietnamita y sobre todo el odio por la intervención norteamericana en Vietnam. Es válido para la mayor parte de movimientos estudiantiles de todo el mundo, tanto los de aquí como mexicanos o alemanes. La prensa hablaba de todo tipo de horrores: bombardeos, bombas de napalm.
Norteamérica estaba empantanada en una guerra rechazada por la juventud. La generación de entre 15 y 30 años había tomado partido por el David vietnamita frente al Goliat yanqui. Para ellos, la de Vietnam era una guerra colonial, un conflicto escandaloso, llevado a cabo por una democracia dotada de un poder sin precedentes. Este país asiático que luchaba por su independencia había tocado la fibra idealista de los jóvenes, mientras los Estados Unidos lanzaban sobre su territorio más bombas de las que se habían lanzado durante toda la Segunda Guerra Mundial. El 31 de enero de 1968, la ofensiva del Tet supuso un giro en el conflicto. Las fuerzas vietnamitas consiguieron entrar en la embajada norteamericana de Saigón. Actualmente el ejército norteamericano no nos permite ver imágenes como esta, pero en aquella época, gracias a la NBC, el mundo entero pudo descubrir el desorden que reinaba en el seno de las tropas. What's the hardest part of it? Not knowing where they are, that's the worst thing. Riding around and running the sewers and the gutters anywhere. Be anywhere. Just hoping you can stay alive from day to day. Most everybody just wants to go back home and go to school. Estábamos viendo la televisión y era realmente impactante. Yo era una joven editora independiente. Acababa de casarme con el por entonces mi marido y estábamos en contra de la guerra. Fue la primera guerra televisada. Llegaban imágenes de las atrocidades que se estaban cometiendo, imágenes famosas que siguen vivas en nuestra memoria. La niña corriendo completamente desnuda, quemada por el napalm, o el hombre al que disparan en la cabeza. Imágenes que ahora son iconos, pero que llegaban a los hogares de Norteamérica a la hora de la cena. A finales de los años 60, la televisión había invadido los hogares. Casi el 90% de las familias estadounidenses y casi el 60% de las francesas tenían en casa la pequeña pantalla. Recibían por primera vez y casi en directo las imágenes de una guerra filmada en todo su horror. Robin Morgan tenía 27 años en 1968. Junto a su marido estuvo en todas las manifestaciones. Estaba en todas las luchas de su época. Vietnam, los derechos civiles, nada escapaba a su crítica política. Una causa sobre todo, la de la liberación de las mujeres, va a convertirse en la batalla de su vida. Esto es lo que solía pasar. Una pareja joven, hombre y mujer, volvían a casa después de una manifestación. A los dos les habían golpeado y lanzado gases lacrimógenos. Ella se limpiaba el gas de los ojos, quizás se daba una ducha y se iba a la cocina a preparar la cena. Él se limpiaba el gas de los ojos, se sentaba en el sofá y se bebía una cerveza. De hecho, decía, ¿me traes una cerveza, cariño? Al cabo de un tiempo, las mujeres más revolucionarias pensaban, espera un momento. Aquel mismo año de 1968, para protestar contra el puesto asignado a las mujeres, Robin Morgan decidió atacar un símbolo, la elección de Miss América, organizada en Atlantic City y transmitida en directo por televisión. Cuando preparaba la manifestación, estaba ya cansada de la retórica marxista, en la que todas las palabras terminaban en ismo y ción, y que no tenían nada que ver con la vida y con las pasiones reales de las personas. Decidí hacer la revolución de una forma más despreocupada. Sin saberlo, Robin Morgan va a ser el origen de la leyenda de las feministas que quemaron los sujetadores. No teníamos intención de quemar nada, ni siquiera habíamos pedido permiso. Teníamos un cubo de basura de la libertad decorado e íbamos a arrojar en él símbolos, metáforas de la opresión de las mujeres. No solo sujetadores, también tacones de aguja, pañales, los blocs que usaban las secretarias, bayetas. Lo íbamos a tirar en una especie de fiesta, un ritual para deshacernos de esas cosas. Pero Robin Morgan se dio cuenta enseguida de que no podía contar con amigas militantes con las que había luchado contra la guerra de Vietnam. No compartían sus preocupaciones feministas.
Debemos tener en cuenta que la actitud de la mayor parte de la izquierda dura y la izquierda hippie, era profundamente sexista, más o menos como la del resto de la sociedad. Por ejemplo, la izquierda hippie decía en un póster famoso: después de la revolución habrá cosas gratis. Y aparecía una lista de las cosas que serían gratis. Comida gratis, tierra gratis, marihuana gratis, ácido gratis, mujeres gratis. Ya sabíamos que el centro y la derecha nos habían traicionado. Sabíamos que no se nos pagaba lo mismo por el mismo trabajo. Sabíamos que no podíamos abortar legalmente, que se culpabilizaba a las mujeres maltratadas, a las violadas. Sabíamos todo eso, pero eran nuestros hermanos revolucionarios. Amábamos a algunos de aquellos hombres y también nos hubiera gustado hacer una revolución sexual. Que te dijeran que si no estabas disponible al instante para cualquier hermano que te lo pidiera, eras una mojigata, una burguesa y una contrarrevolucionaria, era desesperante. I want to tell you about the way you drive me out. En 1968 no era el feminismo, ni siquiera la política lo que hacía vibrar a Félix Denis. Su credo era la cultura y sobre todo la contracultura, una palabra que servía para expresar el rechazo a la cultura dominante y a los valores tradicionales. Dicho movimiento se tradujo en una explosión creativa en el campo del cine, del grafismo, la moda y sobre todo la música. Si hay un campo en el que dejó su sello en 1968 es sin duda ese. En OZ, su publicación underground mensual londinense, Félix Denis provocaba a la sociedad británica con sus 3 temas predilectos y que han quedado como lema de una época: sexo, drogas y rock and roll. Quería ser el más moderno. Y en cuanto decías que hacías dibujos o críticas en la revista OZ, tenías acceso directo a los clubes, a las chicas, a todo. Era excelente. Comencé vendiendo en la calle. Iba a King's Road con mi novia, que llevaba minifaldas muy cortas. Se acercaba a los tíos y decía: ¿tienes tu ejemplar de OZ de este mes? Ganaba de 3 a 4 veces más que la gente que trabajaba en una oficina. Era caótico, una locura. Llegaban montones de periódicos y revistas de Norteamérica. Deambulaban por allí artistas, escritores, poetas, borrachos, gente consumiendo drogas, y si tenías suerte podías encontrar un rincón para sentarte y hacer la revista. Poeta y director de un imperio periodístico, Félix Denis es un millonario sin complejos. En la actualidad forma parte de las grandes fortunas inglesas, una posición muy alejada de la bohemia de sus comienzos. Si dejabas un trabajo, siempre había otro esperándote por si querías volver a la sociedad educada. Estaba allí, el trabajo siempre iba a estar allí. Entonces, ¿qué mérito había en ser un rebelde? No era difícil ser rebelde si podías decir: ya no quiero ser rebelde, ¿me vuelve a dar mi sueldo, por favor? Esa independencia económica era muy importante. 1968 también estuvo marcado por un increíble aumento del número de estudiantes universitarios. Había aparecido una nueva especie, los jóvenes estudiantes, hijos de 30 años de glorioso crecimiento económico. Lo que al principio no era más que una élite cerrada, se había convertido en un grupo numeroso, una generación con reivindicaciones propias. El término terrible que se usaba era masificación estudiantil. Procedente de las capas medias, de las modestas, llegó una masa estudiantil. Llegaron y se encontraron con un sistema estudiantil completamente reaccionario y elitista. Una contradicción. Cohn-Bendit y los estudiantes de Nanterre ponían en tela de juicio no solo los alojamientos, sino también las clases que daban los profesores, dictadas por los grandes maestros desde su sillón en la Sorbona. Llegaba una nueva ola de estudiantes y aquello no gustaba. El autoritarismo paternalista se presentaba como una de las razones para rechazar la forma en la que esta sociedad hacía las cosas.
1968 estuvo marcado por la oposición al orden patriarcal. En todas partes se ponía en tela de juicio a las jerarquías. Las minorías, las mujeres, los jóvenes, todos a la vez decían no a la autoridad paternalista que había regido hasta entonces la sociedad. Todos ponían en tela de juicio la legitimidad de la generación precedente, en una época en la que los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, la universidad, etc. Era una obligación sindical, pero era también una forma de movilizar a los estudiantes a favor de las libertades democráticas. En 1968, Argelia estaba dirigida por el coronel Boumedienne, uno de los padres de la lucha por la independencia y que había llegado al poder mediante un golpe de Estado 3 años antes. La juventud se sintió decepcionada y vio en aquel hecho una traición a los ideales revolucionarios. El golpe militar y la toma de poder de Boumedienne marcaron el fin de las esperanzas de una democracia auténtica. La rebelión de Nadir Boumaza y sus amigos fue reprimida con violencia por los militares. Éramos de hecho la única oposición a los que podían contaminar a la población. Realizábamos una labor clandestina y teníamos mucho cuidado porque sabíamos que había infiltrados que nos seguían, que nos controlaban. Habían detenido a compañeros. El presidente del sindicato de estudiantes en el momento del golpe fue detenido, torturado y perdió la salud mental. Todavía está vivo, pero es un vegetal. Sabíamos lo que pasaba. Había torturas violentas, compañeros detenidos durante periodos muy largos, compañeros exiliados. Sabíamos todo eso. Participábamos en esa revolución de ideas, de costumbres, en esa puesta en tela de juicio de la familia patriarcal. Para nosotros había una similitud clara entre la naturaleza del poder autoritario y la autoridad paternal familiar. También nos interesaba lo que ocurría en Europa del Este porque se planteaban preguntas. Sobre los sucesos de Praga había opiniones contrarias. ¿Era Praga un complot del imperialismo reaccionario, como se decía entonces? ¿O era de verdad un movimiento revolucionario? Había, por así decirlo, una conciencia revolucionaria en el mundo. 1968 conmocionó también a los países del Este, los del otro lado del telón de acero. En Checoslovaquia soplaban vientos de libertad desde la llegada al poder en enero de un nuevo dirigente. Alexandre Dubček habla de socialismo con cara humana. El país lo aprueba. El gran hermano soviético lo desaprueba y recuerda a los reformistas de Praga que el poder está en Moscú. El 20 de agosto de 1968, los tanques del Pacto de Varsovia invaden el país. La juventud resiste. Hay 90 muertos. El adversario es un régimen totalitario. Los sucesos de 1968 en Checoslovaquia han quedado asociados para siempre al gesto de Jan Palach, un gesto sin imagen. No había fotógrafo alguno ni cámara alguna en la plaza de Praga para captar el instante en el que el joven de 21 años se inmoló prendiéndose fuego pocos días antes del final del año. Pero 40 años después todavía perviven los recuerdos de un hermano mayor, Jiri, y estas imágenes del día de su entierro. Al protestar contra la Unión Soviética, Jan Palach se convirtió para los checoslovacos y el mundo en el símbolo de la resistencia contra lo que Moscú llamaba entonces con hipocresía la normalización. Era de carácter tranquilo y reflexivo, pero le encantaban las discusiones. Tenía sus opiniones, pero no rechazaba las de los demás. Si tenía una opinión diferente, pedía a quien tenía enfrente que cambiara usando argumentos. Decía, no estoy en contra de las ideas, pero convénceme con pruebas concretas. Durante las vacaciones, por lo general, no se quedaba en casa. Durante sus estudios en la Facultad de Economía fue 2 veces a Rusia. Decía que en sus viajes allí había encontrado gente estupenda, pero que el gobierno era horrible. El sistema político mantenía a la gente bajo un yugo tal que les daba miedo expresarse con libertad.
Hablaba muy bien ruso y dedicó mucho tiempo a explicar a los soldados cuál era la verdadera razón por la que estaban allí. Que sus representantes políticos les mentían y que no se trataba de una contrarrevolución. La entrada de los tanques rompió el avance de la primavera de Praga. Con gran desesperación, Jan Palach, que sentía entusiasmo por la democratización, vio cómo se resignaban sus compatriotas. La gente que al principio mostraba mucho entusiasmo acabó por caer en una especie de apatía. Decían que no había nada que esperar. Jan quería que la gente reaccionara para intimidar al gobierno. Por eso se decidió por una acción tan extrema. Aquella mañana mi madre, que no estaba al corriente de nada, había ido a Praga a reunirse con Jan. Iba sentada en el tren y frente a ella iba un desconocido, un hombre que leía el periódico. En un determinado momento el hombre volvió una página y mi madre se quedó helada al ver la foto de mi hermano. Le arrancó el periódico de las manos y así se enteró de la noticia. Se desmayó de la impresión. La gente que había a su alrededor se ocupó de ella y la acompañó hasta Praga, hasta el hospital. Recuerdo que mi madre dijo: mi pequeño Jan, ¿por qué has hecho eso? Él respondió: para vivir, un hombre necesita espacio. Eso fue lo que nos dijo. No le queríamos seguir atormentando porque tenía las cuerdas vocales quemadas. En aquel momento su acto no tuvo una repercusión directa. En el comunicado que mi hermano dejó cerca del Museo Nacional, pedía que se levantara la censura y que se prohibiera publicar un periódico que colaboraba abiertamente con las autoridades. No se cumplieron ninguna de sus dos reivindicaciones. De hecho, nada cambió. Al contrario, el sistema se fue endureciendo cada vez más. El sacrificio de Jan Palach no tuvo un eco inmediato. Resonó 20 años más tarde. En 1989, al pie de su tumba, iba a nacer la revolución de terciopelo, que iba a poner fin al régimen comunista en Checoslovaquia. En la actualidad, una cruz esculpida en el suelo de la Plaza Wenceslao de Praga marca el lugar donde se inmoló Palach. Su recuerdo permanece en forma de monumento. He dejado de intentar convencer a unos y a otros, de intentar convencer a la gente de lo que el 68 ha aportado a la evolución de nuestra sociedad, no solo de Francia, y de los errores que aquellos movimientos pudieron cometer en su momento. Signaban sus compatriotas. La gente que al principio mostraba mucho entusiasmo acabó por caer en una especie de apatía. Decían que no había nada que esperar.
Jan quería que la gente reaccionara para intimidar al gobierno. Por eso se decidió por una acción tan extrema. Aquella mañana mi madre, que no estaba al corriente de nada, había ido a Praga a reunirse con Jan. Iba sentada en el tren y frente a ella iba un desconocido, un hombre que leía el periódico. En un determinado momento el hombre volvió una página y mi madre se quedó helada al ver la foto de mi hermano. Le arrancó el periódico de las manos y así se enteró de la noticia. Se desmayó de la impresión. La gente que había a su alrededor se ocupó de ella y la acompañó hasta Praga, hasta el hospital. Recuerdo que mi madre dijo: mi pequeño Jan, ¿por qué has hecho eso? Él respondió: para vivir, un hombre necesita espacio. Eso fue lo que nos dijo. No le queríamos seguir atormentando porque tenía las cuerdas vocales quemadas. En aquel momento su acto no tuvo una repercusión directa. En el comunicado que mi hermano dejó cerca del Museo Nacional, pedía que se levantara la censura y que se prohibiera publicar un periódico que colaboraba abiertamente con las autoridades. No se cumplieron ninguna de sus dos reivindicaciones. De hecho, nada cambió. Al contrario, el sistema se fue endureciendo cada vez más. El sacrificio de Jan Palach no tuvo un eco inmediato. Resonó 20 años más tarde. En 1989, al pie de su tumba, iba a nacer la revolución de terciopelo, que iba a poner fin al régimen comunista en Checoslovaquia. En la actualidad, una cruz esculpida en el suelo de la Plaza Wenceslao de Praga marca el lugar donde se inmoló Palach. Su recuerdo permanece en forma de monumento. He dejado de intentar convencer a unos y a otros, de intentar convencer a la gente de lo que el 68 ha aportado a la evolución de nuestra sociedad, no solo de Francia, y de los errores que aquellos movimientos pudieron cometer en su momento. Cuando los jóvenes vienen a verme y preguntan si podría producirse un 68 en la actualidad, les contesto que no lo sé, pero cuando les cuento cómo era la sociedad hace 40 años, para ellos es impensable. En 1968, la cólera de los estudiantes franceses se expresó contra la figura de un padre, e incluso contra la de un abuelo de 78 años, el general de Gaulle. Sus hazañas militares durante la Segunda Guerra Mundial no parecían conmover a la juventud. A principio de año, el poder golista envió a la policía a calmar a los jóvenes contestatarios. Aquello encolerizó a los hijos del baby boom. Cuanto más intervenían las fuerzas del orden, más aumentaba la lista de sus quejas, aunque sus reivindicaciones no eran siempre muy precisas. Al final, puede que debido a esa locura inicial, parece que el debate sobre la herencia de mayo del 68 no va a terminar jamás. La sociedad actual es completamente distinta a la anterior gracias a lo ocurrido en los años 60 y después de los años 60. Ha cambiado, y la prueba está en Sarkozy.
Con De Gaulle, un presidente de la República divorciado, una familia a retazos, con hijos llegados de todos lados, era impensable, y aquí está, así que hemos ganado. Es otra sociedad. Me gusta decir que hemos ganado socialmente y perdido políticamente. No añoro los viejos tiempos de las falsas ideologías. No es porque en el 68 fuera más simple. ¿Qué quiero decir con más simple? Había quien decía, abajo la falsa democracia y viva la revolución cultural. Visto desde hoy, estaban completamente chiflados. Se puede ser combativo, pero decir que la alternativa era la revolución. Para unos era Cuba, para otros Vietnam del Norte. Para algunos la sociedad del futuro era Corea del Norte. Y no hablemos de la Unión Soviética. Todos los discursos revolucionarios sobre los límites de la democracia burguesa, los límites de la democracia parlamentaria y todo eso han desaparecido. En la actualidad, el debate se centra en cómo reforzar, mejorar, transformar, reformar las democracias parlamentarias. Y el debate es sobre países como Irán o Rusia, que no tienen una democracia parlamentaria. La dificultad hoy en día es que no hay un modelo alternativo. Con la muerte del comunismo real, incluso de la idea del comunismo, la dificultad está en que si no se quiere aceptar la sociedad tal como es, y hay razones para no quererlo, ¿en nombre de qué se actúa? Hay una sensación de desamparo, porque hay un vacío, falta una propuesta única alternativa. El líder de las Juventudes Comunistas Revolucionarias en 1968, Alain Krivine, es en la actualidad portavoz de la Liga Comunista Revolucionaria. Sigue fiel a sus sueños de hace 20 años. No es momento de fijarse en los viejos combatientes. No tiene ningún interés. Pero lo que sigue estando de actualidad y sigue siendo importante, quizá por ser un movimiento bisagra, es el 68. Tanto desde el punto de vista de los lemas y los símbolos como del origen social de los participantes, fue un periodo bisagra entre los movimientos obreros clásicos, con los trabajadores del metal, los mineros, los de las fábricas y sus símbolos tradicionales. La bandera roja, la forma tradicional de hacer sus luchas, con las barricadas. Sé que se pusieron algunas barricadas en callejones sin salida. Fue idea de la Comuna de París colocar barricadas. Fue cosa del viejo movimiento de los trabajadores. Las cosas estaban cambiando hacia un nuevo movimiento social con una clase obrera que estaba empezando a cambiar. Había un nuevo tipo de clase trabajadora formada por técnicos y personal especializado que tenía preocupaciones y reivindicaciones diferentes. Fue el principio del movimiento social actual, en el que además de reivindicaciones en la fábrica contra la explotación capitalista, las hay en contra de toda forma de opresión y alienación. Protestas por la vivienda, la inmigración, los homosexuales, las mujeres. Es el nuevo movimiento social, y 1968 fue la transición entre los dos. Nos hemos refugiado, por así decirlo, en una serie de movilizaciones que son sin duda importantes, pero que no desafían la base fundamental del poder. El movimiento estudiantil no desafiaba a los que estaban en el poder, por eso no era una revolución. Nos manifestamos por lo menos 3 veces delante del Parlamento, pero no hubo altercados policiales. La policía no pensó jamás que íbamos a asaltar el Parlamento. Solo había un policía, así que el problema del poder nunca se planteó como tal. El problema de la sociedad, sí. Estábamos hartos de la sociedad capitalista, pero no del poder. No teníamos medios para hacernos con él. No había ningún partido creíble al que apoyar. ¿Dar el poder a los líderes estudiantiles? Eso era como un chiste. No había ningún obrero que pensara en darles el poder. Cohn-Bendit, Gesmar o Sobellot estaban bien para seguirlos en las manifestaciones, pero no para darles el poder.
La generación de 1968 jamás tomó el poder, ni en Francia ni en ninguna otra parte. El motor de la juventud fue quizá el sueño de un mundo más justo y, sobre todo, el deseo imperioso de buscar otro modo de vida. Políticamente, los fantasmas revolucionarios jamás se han alcanzado. En la sociedad hay cada vez más desigualdades y los más débiles no están mejor representados. Culturalmente, sin embargo, los valores han cambiado. Félix Denis es uno de los iconos de la contracultura de aquellos años. Forma parte, como él dice, de los que creen haber ganado. Durante unos pocos años, unas decenas de miles, no más de unas decenas de miles de hombres y mujeres jóvenes creyeron sinceramente que podían cambiar el mundo. Y para su sorpresa se despertaron y descubrieron que habían cambiado el mundo. Creo que había en las artes y en la cultura en general un sentimiento maravilloso de que podíamos hacer que el mundo fuera un poco diferente, un poco mejor. No perfecto, solo un poco mejor. ¿Y sabe qué? Ganamos. Lo conseguimos. Ganamos. When I was 21 years old, I used to think about time. It doesn't matter. When I was just a young boy, I used to go around this town. And what I heard was, without love, you cannot do anything. Without love, you cannot have a good thing. No matter what they say, you've gotta try to be yourself. Tender, so pure and sensible. A la izquierda hippie le preocupaba menos la justicia social que la búsqueda del placer. De hecho, la juventud hippie de 1968 rechaza la sociedad burguesa conformista en la que ha crecido. Pone en tela de juicio el sueño productivista que ha permitido a sus padres conseguir y ofrecerles una comodidad material desconocida. Todo lo que era entonces normal al uso, los jóvenes lo hacen al revés. La vestimenta sobria, el pelo engominado, los interiores cuidados son reemplazados por lo contrario. Cabellos largos, aspecto desarreglado, vehículos abigarrados. La sociedad de consumo es sospechosa de ser una amplia operación de manipulación. Y la solución que eligen los jóvenes es rechazar el sistema, al menos en apariencia. No nos preocupaba la clase obrera, consumíamos gran cantidad de drogas, escuchábamos la mejor música que se había hecho jamás, hacíamos el amor como locos y evitábamos trabajar mientras jugábamos con el arte. Lo pasábamos muy bien. Todos queríamos tener un gran equipo de música para escuchar las canciones antimaterialistas de Bob Dylan más alto que los demás. Queríamos dinero para comprar más drogas que los demás. Todo excepto el sistema. La rebelión no es un acto político preciso, pero se convierte en una postura para la juventud privilegiada del mundo occidental. Ese estado de ánimo lo resumió en inglés en 6 palabras Timothy Leary, el gurú del LSD, una droga alucinógena potente que hizo furor en 1968. 6 words. Turn on. Tune in. Drop out. I mean, drop out of high school. Drop out of college. Como estos hombres provenían de entornos privilegiados, eran principalmente varones blancos de clase media, educados, decidieron dejarlo todo. Pero el resto de nosotros, mujeres y gente de color, les decíamos, vosotros podéis permitíroslo. Nosotros no. Vosotros sois blancos, gente privilegiada de clase media alta. No veías atletas negros completamente pasados, drogados, porque sentían que era necesario para escapar de la sociedad.
Nosotros estábamos en ella. Por supuesto, hubo algunos de nosotros, los negros también somos humanos, que se metieron en el tema de la droga para inspirarse o lo que fuera con la música. ¿Huir de la sociedad? No lo creo. Eso es para la gente que quiere cambiar algo que ya tiene. Nosotros no lo teníamos. No intentábamos cambiarlo, porque nunca lo habíamos tenido. Me sentí orgulloso de mis victorias como negro que vivía en Norteamérica. Pero sabía que este país tenía que proporcionar mejor nivel de vida a los ciudadanos que llamaba de segunda clase. Me decían, si no hubieras hecho eso serías millonario. Tu cara aparecería en las cajas de cereales. ¿En las cajas de cereales? No quiero aparecer en las cajas de cereales. Por mis creencias, los vendedores de cereales jamás me pondrían en sus cajas por miedo a que los niños conocieran la verdad. El Comité Olímpico dijo que mi carrera había acabado. Después de México, pese a que declararon que no podría volver a correr, yo sabía que podía hacerlo. Pero ellos y yo no corríamos por la misma razón. Había quien me decía, has perdido. Yo me conformaba con responder, en el fondo, he ganado yo. Today we sail away along the ocean span, and we feel on the top of the world, so we can play in giants' fields. Well, it's see our pleasures turning into something real. En la actualidad, a 1968 se le despoja con frecuencia de su contenido, corrompido unas veces por la política, que lo ha convertido en un cliché, y otras por el marketing, que lo ha convertido en una marca. Pero no hay que olvidar que en aquel año hubo hombres y mujeres que lucharon para cambiar el mundo. Algunos con despreocupación, otros comprometidos hasta el punto de arriesgarse a perder la vida. La mayor parte con buenas intenciones. No se pueden liquidar estas historias como un simple balance contable, y mucho menos la obra colectiva que dieron como resultado. Esa generación obró un cambio de grandes dimensiones. Zarandeó la escala de valores, derribó la autoridad patriarcal ancestral. Algunos combates dieron fruto, otros fracasaron, y algunos están todavía por inventarse. Estoy convencido de que los hombres y las mujeres cambian la sociedad con sus acciones. Dicho eso, hay que comprometerse, aunque parezca un trabajo de Sísifo. Es decir, subir siempre la misma piedra y ¡plas! Siempre se cae. Pero hay algo que cambia. Es una sociedad mejor porque se ha luchado y se sigue luchando por la igualdad de derechos. El camino se ha ensanchado. Nuestros jóvenes pueden ocupar todo el camino, no solo el que yo ocupaba. A eso se llama logro social, a ensanchar el camino. A veces me deprimo mucho cuando pienso, oh Dios mío, no puedo creerlo. En este país hemos tenido que luchar, y seguimos haciéndolo una y otra vez, contra el Tribunal Supremo y la derecha religiosa por el derecho al aborto. Es una locura. Puedes deprimirte mucho, pero si miras hacia atrás y ves las cosas con perspectiva histórica, resulta increíble. La destrucción de la autoridad también ha desestructurado a las autoridades revolucionarias.
A la juventud actual no le interesan los modelos. Le pondré un ejemplo concreto. En el 68 en Francia y en todo el mundo, los jóvenes asistían a las manifestaciones o a clase a la Sorbona con retratos. Estaba Lenin, Mao, Trotsky, Stalin, Rosa de Luxemburgo, todo el mundo. En la actualidad da igual en qué manifestación del mundo. No hay ni una sola foto. El único que ha resistido es el Che. Hay un rechazo al mundo político, sobre todo entre los jóvenes, y es comprensible. Hay un total desarraigo ideológico, no hay brújula, no hay criterio. Desde un cierto punto de vista es interesante porque hay que reconstruirlo todo. Ningún icono, ninguna referencia. ¿Qué queda del 68? Una victoria cultural y desilusiones políticas. E irónicamente, una victoria cultural que alimenta un poco más las desilusiones políticas. El lema "déjame hacerlo como quiero", tan apreciado aquel año, se ha convertido paradójicamente en el aliado del no intervencionismo económico. El sueño igualitario de 1968 está todavía por cumplirse. En una historia que se ha hecho global, los sueños de los jóvenes están todavía por construir. Fue algo que valió la pena hacer y que hay ganas de repetir. Dinero. Hay que llevar la imaginación al poder. Muchas gracias. My patience is paper thin, won't look me in the eye or strip away some skin. Her tears are black and they stain her dress, and she can't even push me off, doesn't even have the strength. And I'm not cheating, just treating myself. Bibles and bottles and sun-sized lies. And Christ by morning she'll have forgiven me.